En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomad el Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, versículo del 35 al 48. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y desen cuenta de que un espíritu no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, y les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y le dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y los profetas y los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para entender las escrituras y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos, y al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Amadas parejas, amadas personas y amadas familias, miramos hoy el título del Evangelio. ¿Surgen dudas en tu corazón? ¿Cuántas dudas en nuestro corazón? Miramos 3 puntos claves para entender esas dudas en nuestro corazón. ¿De dónde sale? ¿De dónde surgen? Miramos en primer lugar, los discípulos cuentan cómo lo reconocieron al partir el pan, al momento de la Eucaristía. Es allí en la Eucaristía que uno disipa las dudas. Mínimo debemos de ir los domingos, primer día de la semana, lo escuchamos en la resurrección, ir a la Eucaristía. Qué bueno, papá, ¿tienes dudas? Ve a la Eucaristía. Mamá, ¿tienes dudas? Ve a la Eucaristía. Ahí el sacerdote proclama la palabra de Dios y hace la homilía y te habla de parte de Dios. Y ahí aclara tus dudas, tus miedos. Miramos nosotros en segundo momento. Él lógicamente les dice: ¿no recuerda lo que yo les hablaba de estas cosas cuando estaba con ustedes? ¿Por qué surgen miedos para ustedes? ¿Por qué no creían? Porque creen que yo soy un espíritu. No se alarmen de nada, dice Jesús. ¿Por qué hay dudas en su corazón? ¿Por qué me están viendo en las manos las heridas, en los pies? ¿Y por qué todavía no pueden creer? Venga y tóquenme, dice. Pálpeme, mire mis manos y mis pies. Nosotros ni siquiera a veces viendo somos capaces de aceptar. A veces nos aferramos al mal, al pecado, al pasado y nos olvidamos de mirar el presente. ¿A qué está sujeto? Aunque vemos, no queremos creer, nos cerramos a creer. Y dice, después de que lograron entender, no podían creer de la alegría. Esa alegría que solamente da Dios. Nadie, no se puede ni comprar ni vender. Solamente la da Dios. Y dice, especialmente para confirmarnos en la fe: ¿tienen algo de comer? Damen. Y le dieron un trozo de pescado y se lo comió. Y dice, cuando estaba con ustedes, les hablaba de esto, que me iban a coger, me iban a condenar, me iban a matar. Iba a resucitar al tercer día. Y de esto hablaban los profetas, Moisés, los salmos. Lean el Antiguo Testamento, hablaban de mí. Una manera de acabar las dudas en nuestro corazón es leer la palabra de Dios. Y qué bueno que la leamos con nuestros sacerdotes, que el que menos ha estudiado 8 años. Y algunos hemos estudiado un poquito más, hasta 15 años. ¿Por qué no aceptamos y miramos desde esa realidad? Miramos el tercer punto. Al abrirles el entendimiento para comprender, lo hacía desde la Escritura. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú entiendes la palabra de Dios, se abre
a Dios y se acaban las dudas. ¿Cuántas dudas surgen en tu corazón? Y dice, esa duda de saberte que tenía que pasar. Dice, es que yo tenía que padecer, me iban a martirizar, me iban a crucificar, me iban a matar. Y la gente pensaba que era mi fin y resucité al tercer día. Esas son tus dudas. De pronto, tus frustraciones, tus fracasos. Puede ser lo que tenía que pasar, que tenía que suceder para que llegue una etapa nueva a tu vida y llegue la resurrección a tu vida y llegue la luz a tu vida. ¿Por qué no aceptas? Acepta la cruz, acepta el sacrificio, acepta la muerte para volver a vivir una vida con Dios. No hay nada gratis en esta vida. Los grandes empresarios del mundo y los grandes pensadores dicen que de las amenazas nacen oportunidades. Y Jesús dice, del sacrificio de la cruz nace la salvación, nace la alegría, nace la resurrección. Y dice, los he enviado a proclamar la conversión, a abandonar el pecado a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Lo que pasa es que al final nos dice la respuesta. Hay muchas dudas porque no nos convertimos, porque no dejamos el pecado y porque no dejamos que Dios habite en nuestros corazones. Dios Todopoderoso, te pido por todos los que están meditando y escuchando este evangelio, que tienen dudas en sus corazones, que no logran escuchar y entender, que puedan descubrir que lo más grande que tenemos en oración es la Eucaristía. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos algo muy importante. Primero Dios y segundo la familia. No se olviden de orar por mí, que yo siempre oro por ustedes. Feliz día para todos.